Y no quiero decir con esto que entre más tiempo se dure orando, sea exitosa la oración. La oración se hace exitosa cuando tú tienes una verdadera relación con Dios, amén. Por eso esta prédica o esta enseñanza la hemos titulado 10 llaves de la oración eficaz. Diga conmigo, 10 llaves de la oración eficaz, amén. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. ¿Me le puede facilitar una Biblia a los hermanos que están atrás? Bienvenidos, Dios les bendiga. O por favor la pones en el proyector, Sara, por favor. Mateo capítulo 7, versos 7, 8 y 11. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Dice la palabra, dice, Padres, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, dice, pedid y ¿qué? Se os dará. Buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama ¿qué? Se le abrirá. Verso 11, pasémoslo al 11 de una vez, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Entonces miramos que la primer llave para una oración eficaz es orar pidiendo, buscando y llamando. Amén. Hay una palabra que nosotros hemos escuchado y se nos hace fácil decirla e inclusive aconsejamos a las personas que pidan con fe. Pero ¿qué es la fe? Amén. La palabra de Dios nos enseña que la fe es pues ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que cuando yo me arrodillo delante de Dios o cuando yo voy a hablar con Dios, debo creer que Él me está escuchando y que va a hacer algo a favor mío. Amén. Ejemplo. Voy a traer un ejemplo de mi hijo, de Joel, hace unos 2 años y medio. La ciencia determinó que él iba a durar con oxígeno de por vida si no perdía la vida. Entonces nos hicieron firmar unos documentos, unos papeles, y que si él llegaba a perder la vida, que no era responsabilidad del hospital, o que él salía pero con oxígeno de por vida. Y ahí donde se activa la fe del cristiano, donde se debe de evidenciar la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Qué pedimos nosotros a Dios? Le pedimos al Señor, primero pues mi esposa no podía tener hijos y él era un milagro de Dios. Él ha sido un milagro de Dios desde su nacimiento. Cuando la ciencia nos dijo eso, nosotros le pedimos a Dios diciéndole, Señor, pues tú no reparas nada, tú pones todo nuevo. Amén. Y se cree, cuando se cree en Dios yo debo cerrar mi fe, o sea, debo tener firmeza y creer de que Dios va a hacer algo en la vida de él, y nosotros oramos por unos pulmones nuevos para nuestro hijo. Le pedimos a Dios que le diera un aparato respiratorio nuevo a él. La ciencia decía que era imposible. El ser humano, pues, ¿cómo así que unos pulmones nuevos? Si es que los pulmones no lo venden en una tienda, no los venden en un almacén o en Mercado Libre, no se consiguen pulmones. Entonces se ora con fe. Entonces la palabra de Dios nos enseña primeramente, devuélvete ahí al 7, porque las cosas, diga conmigo, Dios es un Dios serio, hija. Verso 7, por favor. Dice, pedí que se os dará. O sea, pida, hermano. No tema pedirle a Dios, porque muchas personas creen que pedirle a Dios es orar y Señor, tú sabes mis necesidades, tú sabes de qué se necesito y ayúdame. No, pida. ¿Qué es lo que necesita? Necesita comida, pídale a Dios comida, mi hermano. Necesita vestuario, pídale a Dios vestuario. Necesita una vivienda, pídale a Dios una vivienda, mi hermano. Amén. Eso se trata la fe, de creer de que yo voy a orar y no voy a perder el tiempo, porque pues si yo voy a hablar con alguien y sé que voy a perder el tiempo, pues ¿para qué lo hago? Dios es real, es más real que nosotros estar aquí. Con Dios tú te puedes sentar y decirle, papá, vea mis zapaticos, ¿no tiene usted unos zapaticos? Papá, vea, necesito un medio de transporte. Y el Señor tiene el control de todo eso, mi hermano. Pero debes de tener una relación íntima con Dios. Debe ser tu papá y tú debes de ser su hijo.
Debes apropiarte de la paternidad de Dios en tu vida, de lo que tú puedes recostarte en el pecho de papá y decirle: papá, mire, yo necesito tal y tal cosa. Y la palabra lo dice, pedí que se os dará. O sea, el mismo Señor le dice: yo le doy. ¿Qué necesita que yo le doy? Dice que buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, el Señor le está diciendo: iglesia, enséñese a pedir. Amén. ¿Qué es lo que está necesitando? Necesita pagar las deudas. Señor, perdóneme por haberme endeudado, Dios mío. Yo necesito que tú me ayudes a pagar mis deudas, Señor. Muchas personas envían peticiones como que están buscando un empleo, que la sanidad de algún familiar, pero lo mandan ahí como si de pronto a ver si se da. No. Si yo le pido a Dios, debo entender que Él me dice que si yo pido, Él me da. Amén. Y así oramos nosotros con nuestra esposa ese día. Dijimos al Señor: Señor, dale un aparato respiratorio nuevo al niño, dale unos pulmones nuevos, Señor. Tú no reparas nada, tú pones todo nuevo. Nos venimos para la casa, mi madre nos va y nos reemplaza ya para nosotros podernos cambiar y bañar y todo el tema. Y la razón de ella es que al niño lo trasladan para la UCI. O sea, se puso más delicado el problema con él, para la unidad de cuidados intensivos. Entonces, todos en la casa pues oramos, y yo le dije a mi esposa, le dije: amor, vamos a creer a Dios por un milagro. O sea, no puede admitir la duda. Si usted le ha pedido a Dios, no permita la duda, hágalo con fe, creyendo. Nosotros ya le pedimos a Dios que unos pulmones nuevos, y Él tiene unos pulmones nuevos. Manos, y llegó el momento de que llegamos al hospital, y yo le decía al Señor cuando me estaban poniendo la bata, y porque acá tiene que entrar uno con la bata y con todos los accesorios, le dije: Señor, yo te pedí que le pusiera unos pulmones nuevos a mi hijo, y la noticia es que lo trasladan para la UCI, Señor. Y me dijo el Señor: tuve que apartarlo porque él tiene un aparato respiratorio nuevo. Aleluya, gloria a Dios. El Señor lo sacó a la UCI porque necesitaba que el cuerpo se adaptara a su aparato respiratorio nuevo. Amén. El niño estaba saturando, no recuerdo, ya sobre 35, 40, ya estaba muy mal, y en la UCI comenzó en la UCI 45, 50, 60. Y el que tenía que utilizar oxígeno, el que tenía que salir con oxígeno de por vida, ahí está, mi hermano. Hace 2 años y medio el Señor le dio vida. Amén. Pongo ese ejemplo, ¿para qué? Para que ustedes activen su fe, mi hermano. Para que ustedes verdaderamente tomen una decisión de creerle a Dios. Amén. Porque es que muchas personas dicen: yo creo en Dios, pero no hacen lo que Dios les dice. ¿Qué le está diciendo Dios hoy? Pida, búsqueme, llame. Amén. Ustedes tienen un papá, y eso está dado para todos los que dicen ser hijos de Dios. Eso está dado para todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no es para unos en especial, ni tiene condiciones económicas, ni condiciones de sexo, de color, de raza. Eso no tiene nada que ver con eso. Si ustedes son hijos de Dios, crean al Dios que está diciendo que le pidan. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. ¿Quién vive? Pero me parece interesante lo que dice Jesús, porque ahí está Jesús, el Hijo de Dios, hablando, que es que desde ahí debemos tomar nosotros la importancia en la palabra de Dios, de quién es el que habla, ¿no? Porque ayer en la noche les hablaba a los jóvenes de un devocional, y como que no sabían cómo hacer un devocional. Estas son las pautas para comenzar a que hagan su devocional. Amén. Pedir. Usted se levanta en la mañana, le da gracias a Dios porque estamos vivos. Amén. El solo hecho de que usted abra los ojos en la mañana ya es un milagro de parte de Dios. Amén. Porque esa noche pudieron morir muchas personas, y usted tuvo el privilegio de abrir otra vez sus ojos, de respirar en este tiempo de pandemia, de virus, que usted está respirando. Ya usted debe ser un agradecido con Dios. Si sus familiares están vivos en medio de una pandemia, tiene que estar agradecido con Dios, porque Dios quiso que estuvieran vivos. Amén. Eso ya son motivos para agradecer a Dios. Entonces, cuando uno se levanta, lo primero que hace es agradecerle a Dios por la vida, por la salud, por la familia, porque tiene un alimento, porque tiene un empleo, tiene una empresa, quizás tiene una cicla para transportarse, o quizás tiene un carro. Pero usted tiene que ser muy agradecido con Dios. Después de darle las gracias a Dios, viene el momento de pedirle perdón a Dios, porque el ser humano siempre está ofendiendo a Dios con un gesto,
con un pensamiento, con una palabra, con alguna actitud. Siempre a veces el ser humano tiende a ofender a Dios. Yo recuerdo que cuando va uno manejando en la ciudad, a veces se cierra un carro, lo cierran a uno, una parada mal o algo, rellenan a la persona de madres y mira uno el carro por detrás y Cristo te ama. Entonces, esas actitudes, mi hermano, en esos momentos de ira es donde se ofende a Dios. Aquí no estamos para juzgar ni para criticar a nadie, todos estamos en un camino a casa, y ese camino a casa pues a brazos de papá, del Padre Celestial, sea con nuestra muerte o sea en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mis hermanos, uno debe guardar su corazón. Entonces tú en la mañana te levantas, le das gracias a Dios y pides perdón por lo que hayas podido hacer que no le haya agradado a Dios. Amén. Después de ello, te cubres con la sangre de Cristo, pides protección celestial. Y después de ello, viene el momento con Dios. Amén. Viene el momento especial con Dios, el momento que tú puedes poner una silla y sentarte, mi hermano, y decirle: papá, me siento triste, me siento cansado, no sé qué hacer en tal asunto, no sé qué hacer en tal otro, pero es tener un tiempo con Dios. Entonces, eso es orar. Orar es hablar con Dios, significa que yo le hablo a Él y Él me escucha, pero si Él me habla, yo debo escucharlo. Las personas dicen: chévere, como en el antiguo tiempo que el Señor le hablaba a los profetas y le habló a Moisés y le hablaba inclusive a Juan el Bautista y a Jesús y a los apóstoles, pero a nosotros no nos habla, no, mi hermano. No es que Dios haya dejado de hablar, sino que es que el ser humano ha dejado de escuchar a Dios. Y hay personas que oramos con el cepillo de dientes aquí en la boca y gracias, Señor, y rápido porque le cogió la tarde para el trabajo, y no hay un tiempo con Dios. Y si no hay tiempo con Dios, pues no hay relación, hermano, y si no hay relación, no hay intimidad con Dios, y si no hay intimidad con Dios, es difícil que las oraciones sean escuchadas. Entonces tú pones tu silla, te sientas, si quieres poner un café, te sientas a hablar con tu papá. Eso es lo que Dios quiere del ser humano, una relación. Dios no es ese viejito ya que tiene un palo para castigarte si lo estás haciendo mal, no. Él es papá, Él es amor. Entonces tú te sientas y le dices: papá, me siento así, y te esperas a que Él te responda, porque de cierto Él responderá. Amén. Él responderá. Esto está escrito, la Biblia está escrita hace muchos años, y lo tremendo es que en el año 2021 sigue teniendo las respuestas para el ser humano, porque es nuestro manual de instrucciones. Él responde por su palabra, pero también responde audiblemente. Amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, dice la palabra en el verso 8, por favor. Dice: porque todo aquel que pide, ¿qué? Concentrados. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Y el que busca, ¿qué? Halla. Y el que se llama, ¿qué? O sea, hermano, usted no pierde el tiempo orando, usted no pierde el tiempo hablando con Dios, porque vea, todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Hay un mundo de imposibilidades que el ser humano se tiende a poner, eso lo hablábamos el día de anoche también, que se les hace imposible alcanzar una universidad, se les hace imposible alcanzar algún bien material, se les hace imposible quizás alcanzar algo, pero con Dios todo es posible. Mire lo que Él nos dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, ¿qué? Se le abrirá. Amén. Entonces por eso ustedes me escuchan a mí siempre decir: hermano, ore, ore, porque es que si la persona no ora, no tiene tiempos con Dios, no puede hablar con Dios. Y si usted no habla con Dios, pues está perdiendo el tiempo, mi hermano, porque si tú vas a la iglesia o si tú te levantas a orar al Señor, debes creer que Él está ahí. Amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Entonces vamos en la primera llave, que es orar pidiendo, buscando y llamando. Pidiendo: Señor, el ejemplo de Joel: Señor, yo te pido por la sanidad de mi hijo. Buscando, otra vez: Señor, yo te pido que por favor le pongas unos pulmones nuevos, un aparato respiratorio nuevo. Amén. Y llamando: Señor, yo te pido que por favor le des la sanidad a mi hijo, Señor. Amén. Y después de eso, darle gracias a Dios
por la sanidad de él. Amén. Eso se llama fe. Entonces miremos ahí en Marcos capítulo 11, verso 24. Y estas son cosas que ustedes deben de aprender porque ustedes van a afrontar la vida. Y entonces en ese enfrentamiento con la vida son cosas, armas que ustedes deben de tener en sus manos para enfrentar los días malos. Marcos capítulo 11, verso 24 dice la palabra, dice, por tanto digo que todo ¿qué? Lo que pidierais ¿qué? No los escucho, todo lo que pidierais ¿qué? Orando, cree que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá. Amén. ¿Oído a esto? Oído a esto, familia, porque aquí hay una clave tremenda. Por eso es bueno que se aprendan el índice de la Biblia. ¿Para qué uno se aprende el índice de la Biblia? Para saber dónde están ubicados los libros. Por tanto digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y que os vendrá. Diga conmigo, os vendrá. Amén. Entonces la segunda llave para una oración eficaz es orar con fe. Diga, orar con fe. Amén. ¿Cómo se ora con fe? Ya pedimos, ya buscamos, ya llamamos y damos gracias a Dios por el milagro recibido. Amén. El ejemplo de Joelito. Gracias, Señor, porque tú le diste un aparato respiratorio nuevo al niño y él aún estaba en el hospital. Amén. Entonces tú debes de aprender a pedir con fe, a ser atrevido en la fe, a declarar una palabra y saber que esa palabra se tiene que hacer realidad en su vida. Amén. Y si ve que no está siendo real, más le mete fe y más cree en Dios, pero nunca puede permitir la duda. Amén. Ejemplo. Hubo un dinero que estuvo para perdérsenos con Paola, con mi esposa, harto dinero. Cuando supuestamente ya estaba perdido, yo le dije a ella, ese dinero no se pierde. Y en el nombre de Jesús, ese dinero no se pierde. Amén. Ya, eso tiene que ser, usted tiene que ser atrevido, hablar. Y el dinero efectivamente no se perdió. Amén. Diga conmigo, con fe. Ven, Padre bendito, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo ordenamos que hoy no llueve porque tenemos un evento esta noche. Amén. Y con fe no lloverá, hermano. Amén. Ay, no, pero es que, no. Usted es hijo de Dios, hermano. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Oiga, hermano, vea, a los atributos de un hijo de Dios, vea, son inmortales, son eternos. Amén. Tienen un papá que para todo es posible. Para él todo es posible, mi hermano. Si ve la dimensión de ser hijo de Dios, y eso es lo que a veces las personas no entendemos, de lo grande, del poder honorífico, de lo digno que es ser hijo de Dios, mi hermano. ¿Usted sí sabía que usted tiene el poder de ordenar en los animales? Que si un perro lo va a morder en el nombre de Jesús, atarlo. En las serpientes, en los leones, en todo usted, el Señor lo puso a usted como Señor de la tierra. Y todo eso por ser hijo de Dios, por haber aceptado a Cristo en su corazón. Pero las personas olvidan eso y llegan el momento de la dificultad, el momento de la prueba, y se les olvida todo lo que Dios hace en las vidas. Amén. Por eso ahí el Señor dice, por tanto digo que todo lo que pidierais, ¿qué? Orando, o sea, hablando ¿con quién? Con Dios. O sea, si uno no habla con Dios, pues ¿cómo le va a pedir, hermano? Si usted no lleva una vida en oración, pues no tiene relación con Dios y no tiene intimidad con Dios. Y por eso las oraciones son estorbadas, no las escucha el Señor, porque no hay una relación con Él. Y comienzan a pasar cosas malas. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y no, ¿por qué? Porque es que el ser humano se apartó de Dios. Dios nunca se aparta, el que se aparta es el ser humano, mi hermano. Amén. Por eso dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ¿qué? Que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Quién vive? Felicitarlos por estar en este ayuno, los jóvenes, pero esta es la manera de que se ganan las batallas. Esta es la manera de que se ganan las victorias. Si usted ya ofreció el ayuno, ¿ya le dijo al Señor que estaba ayunando? No. ¿No le ha dicho al Señor, sí ve? ¿No le han dicho a Dios, oiga Señor, hoy estoy ayunando porque quiero que tu presencia sea más fuerte en mi vida? Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, hoy ofrezco este ayuno
como ofrenda agradable delante de ti, Señor, porque necesito, Señor, que tu presencia sea más fuerte en mi vida, que muera yo, pero que vivas tú. Amén. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Poco a poco vamos mirando todos estos temas de por qué ayunar, por qué vigilar, con ustedes que están tomando una decisión de hacer algo grande para Dios. Pero por ahora estamos en 10 llaves para una oración eficaz, amén. Y la segunda llave es orar con fe, creyendo, amén, creyendo. Que usted quiere estudiar algo en la universidad, Señor, me patrocina, Señor, para yo estudiar tal cosa en la universidad. Señor, yo necesito para tal y tal otra cosa. Yo necesito salud, yo necesito bienestar, no sé, paz, tranquilidad. Ustedes saben qué necesitan, mi hermano, yo no. Yo sé qué necesito yo, pero ustedes saben lo que necesitan ustedes. Amén. Diga conmigo, fe. Fe. ¿Y por qué es tan poderosa la fe? La fe es el lenguaje de Dios. Y la fe es el lenguaje que no entiende Satanás. Satanás no puede entender cuando una persona dice gracias, Señor, porque mi alacena está llena o mi nevera está llena cuando la nevera está vacía. ¿Sí ve? Satanás se queda mirando la nevera vacía y dice, pero este man está loco, ¿cómo así que gracias porque mi nevera está llena? Él no entiende qué es eso. Amén. Pero como es el lenguaje de Dios, gracias, Señor, porque mi nevera está llena y mi nevera va a estar llena. Amén, porque es el lenguaje de Dios. Parece loco, ¿no? Y parece a veces ilógico. Pero lo ilógico es lo lógico de Dios, amén. ¿Cómo van a creer usted que la Virgen María, una muchacha, fuera a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? Es algo ilógico, ¿cierto? Pero es lo ilógico de los seres humanos y es lo lógico de Dios. A través de eso envió al Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo fe, el lenguaje de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no existe otra manera. Amén. Por eso yo les digo a ustedes, cuando la persona es incrédula o la duda, es el repelente para el Espíritu Santo. Cuando una persona permite la incredulidad o permite la duda en su vida, ya ahí marcó lo que está pidiendo. Cuando dice uno, ¿será que sí? Ya con eso ya no. Usted cuando ore, crea. Amén. Gloria a Dios. Vamos por la tercera llave. Gloria a Dios. Ya estamos en las redes y buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Saludándolos a todos. Ya pueden enviar sus peticiones. Vamos a estar orando por eso, pero vamos a orar ¿con qué? Con fe. Amén. Aquí nos da una clave especial para orarle a Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 6. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, ¿mas tú qué? Cuando ores, entra en ¿dónde? En tu aposento, ahí en tu alcoba, en tu casa. Y orar es hablar con Dios, ¿no? Entonces, más cuando tú hables con Dios, entra en tu casa y cerrada la puerta, o sea, ni siquiera deje la puerta abierta y no cierra, la meta hacia allá con Dios. Dice, ora a tu Padre que está en ¿dónde? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Amén. Entonces me escribieron varios pastores por lo que está sucediendo aquí en Usme, las cosas bonitas que está haciendo Dios aquí en Usme, el avivamiento en Usme. Hermano, ¿cómo hace? ¿Cómo es la estrategia? ¿Qué es lo que usted está haciendo, hermano? Díganos, ¿cómo hace usted para trabajar con los jóvenes así de esa manera? ¿Cómo usted está haciendo eso? Amén. Y este es el secreto, mire. Entro a mi habitación, cierro la puerta, sé que mi Padre está en lo secreto y a Él le pido en lo secreto, amén. Y cuando yo le pido en lo secreto, el Señor comienza a hacer cosas ¿en dónde? En el público. Amén. ¿Sí ve la clave? Entonces, ¿cuántas llaves llevamos? ¿Quién me puede dar las llaves que llevamos? ¿Cuál es la primera llave?
Tienen que traer un cuadernito. Este casé se le borra la información rápido. ¿Cuál es la primera llave? Pedir, buscar y llamar, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda llave? La fe. ¿Y cuál es la tercera llave? En el secreto, ¿cierto? Vea lo tremendo de lo que nos está enseñando hoy el Señor. Y quizás esto es una enseñanza, bueno, pues para personas nuevas, pero a veces uno después de tantos años necesita que le recuerden las herramientas, las armas de guerra. Amén. Entonces la primera llave es buscar, pedir, buscar y llamar. La segunda llave es la fe. Y la tercera, ¿qué? Es el secreto. Secreto es allá tú con Dios a solas. Amén. Cuarto, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios allá, primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Eso es lo bueno de aprender, se vuelvo y le digo el índice, porque ubica usted rápido los libros de la Biblia. Esto es impresionante, este versículo, y es un versículo que tengo yo mío, apropiado, que yo le he puesto nombre a ese versículo. Y dice la palabra de Dios, vea. Verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él, diga conmigo, y esta es la confianza, o sea, yo debo tener confianza en Dios. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye, diga conmigo, Él nos oye, amén. Entonces aquí es donde, oído esto familia, cuando dice conforme a su voluntad les voy a poner 3 ejemplos. El primero, pedirle a Dios que usted se gane una lotería. Eso no está en la voluntad de Dios porque no está escrito en la palabra de Dios. En la Biblia no dice y te ganará la lotería. Eso no está en la voluntad de Dios. Segunda causal para pedir algo que esté por fuera de la voluntad de Dios, pedir mal en contra de otra persona. Amén, porque Dios es un Dios justo y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Oiga, tercero, y un ejemplo más veraz. Las personas sufren pidiéndole a Dios y llevan años orando y no ha sucedido nada porque no han entregado todo a la voluntad de Dios. Amén. Un ejemplo más cercano. Una vez yo llevaba a una señora para un hospital del norte y ella iba con el esposo y la señora estaba llagada, casi no podía hablar, encorvada por un cáncer que la estaba matando. Y el Señor me dijo, dile a ella que perdone, que por eso le ha venido ese azote, porque es que tú debes entender que las enfermedades o las cosas malas que le suceden a las personas es porque una maldición los ha alcanzado. ¿Qué es lo que significa maldición? Diga conmigo, mal dicho o mal hecho. Algo se hizo mal y esas enfermedades han alcanzado a las personas, sea en su raíz generacional o sea en su propia vida algo hizo mal y eso lo alcanzó. Porque la palabra de Dios ahí en Proverbios dice que como el gorrión en su volar y la golondrina en su vagar, nunca viene una maldición sin causa. O sea, a las personas no le pasan cosas malas porque sí, siempre hay un porqué. Entonces esta señora tenía un argumento de Satanás porque Satanás es el que enferma de cáncer. Me puse yo a hablar con el marido, entonces él me contaba que no, que ella había 5 años atrás había perdido el habla, no podía hablar clarito, que eran unos dolores terribles, que ella no aguantaba los dolores, que eso era delicado con ella, que ya no dejaba dormir, olía muy mal. Entonces yo le dije a la señora, Dios te manda a decir que debes de perdonar.
y podemos orar. Entonces ella me habló, ya habló y habló claro y el marido se sorprendió. Me dijo, ¿y qué tengo que hacer? Yo le dije, primero perdonar eso que usted no ha perdonado. Digo, es que yo no puedo perdonar que él se haya metido con mi hermana. Ahí sí habló clarito. El marido se había metido con la hermana de ella y ella no había perdonado ni al marido ni a la hermana. Ya ella ya habló claro. Le dije, bueno, el perdonar son 3 decisiones, es perdonar, olvidar y volver a amar. Les cuento esto, es un ejemplo, ¿no? No me estoy saliendo de la palabra, ya volvemos. Y en ese perdonar es una decisión que usted debe tomar. Y le dije yo, y yo voy a orar y que se haga la voluntad del Señor. Amén. ¿Por qué? Miremos ahí un momentico Santiago 5:11, Sara, por favor. Que quiero que les quede clarito esto para cuando ustedes tengan que poner en práctica esto en sus vidas más adelante, digan, esa ya me la sabía. Dale más adelantico, es que no es 5:11, 5:9. Hija, ¿y dónde dice que la oración de fe sana?